Vamos a resolver en este vídeo el problema 108. En este problema lo tenemos aquí traducido al inglés. Nos dice Angela has bought a flat and pays an entry fee of 3/8 of its value and the rest in 10 equal payments. What fraction of the total has to be paid in each payment? Bueno, esto traducido significaría que Angela has bought, ha comprado a flat and pays an entry fee of 3/8 of its value. Significa que ha comprado un apartamento, un piso, y paga una entrada. En español todo esto se dice entry fee es entrada. Es un pago que haces cuando compras algo de mucho valor, como un coche o una casa. Primero das una cantidad del dinero y luego el resto el resto del dinero lo fraccionas, que es lo que dice aquí. And the rest in 10 equal payments. Y el resto, lo que queda por pagar, lo vas a hacer en 10 pagos del mismo valor. La pregunta que nos hacen es ¿qué fracción of the total, del total, has to be paid, tiene que pagarse in each payment, en cada uno de esos 10 pagos de los que me habla aquí? Bueno, este programa lo vamos a resolver numéricamente y gráficamente. Para que no se alargue demasiado el vídeo, he dibujado parte del trabajo que hay que hacer gráfico. Vamos a representar todo lo que hay que pagar, el precio de ese piso, de ese flat. Vamos a representar por este rectángulo. Ahora, como habla de octavos, pues vamos a dividirlo en 8 partes. Aquí lo tenemos dividido en 8 partes. 3 de ellas, estas 3 de aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo en rojo, se han pagado ya. Entonces quedan estas estas de aquí por pagar, que son estas otras 5. Luego, la parte que queda por pagar son 5 octavos. Pero esa no es la pregunta que me hacen. La pregunta que me hacen es de los 10 pagos, de estos 5 octavos que quedan por pagar de la casa, se van a dividir en 10 pagos por igual. Y nos dicen que qué fracción del total es el que se hace en cada uno de esos pagos. Luego el problema no acaba aquí. Una cosa que podemos hacer para trabajar con eso de los 10 pagos iguales sería dividir cada una de estas partes en 10 pagos. ¿Vale? Entonces me quedaría una cosa tal que esta. Cada uno de estos rectángulos pequeñitos, voy a hacerlo a zoom, ¿vale? Sería una décima parte de cada uno de los cuadrados que hay aquí, que representan un octavo cada uno de ellos. O sea que esto es un décimo de un octavo. Y aquí tendríamos, pues eso, le he dado colores distintos para que se puedan distinguir bien dónde acaba un octavo y dónde empieza el siguiente. Ahora me dice que tengo que distribuir todo esto que hay que pagar en 10 pagos iguales. Bueno, pues si aquí hay 5 cuadrados, 5 rectángulos, vamos en realidad, y aquí yo he dividido cada uno de ellos en 10 partes. En total aquí tengo, vamos a quitar esto ya, en total aquí tengo 50, 10 por cada uno de ellos, ¿vale? 50 rectángulos de estos pequeños, ¿vale? Cada uno de esos rectángulos pequeños, como digo, en realidad lo que representa sería un décimo de un octavo, ¿vale? Una décima parte de un octavo. Ahora después entraremos un poco más en eso. Bueno, pues si hay 50 y tengo que hacer 10 pagos, entonces lo que debería hacer es en cada pago coger 5 de estos solo, para que así sean iguales. Son 50 en 10 pagos, sería 50 entre 10, 5. Entonces haría 1, 2, 3, 4, 5, serían estos de aquí, estos primeros de aquí, van a corresponder a un pago. Y los siguientes 5 corresponderían a otro pago. Así que estos los podría poner de azul. Estos siguientes ya los pondría de naranja, el rosilla, este de aquí. Y esto lo dejaría de azul, esto de rosilla, 3, 2, 5, estos otros los pondríamos de azul. Y así sucesivamente alternando los colores solo por el hecho de visualizarlo mejor.
Bueno, pues ya casi hemos terminado, vamos a colorear estos últimos y se den de azul. Ya está. Entonces aquí tengo los 10 pagos, cada uno de ellos de 5, ¿vale? Cada uno de los que hay aquí tiene corresponde con 5 de estos triángulos, de estos rectángulos, perdón. 5 de los rectángulos. Pero cada uno de esos rectángulos hemos dicho que son una décima parte de cada uno de estos rectángulos. Y cada uno de estos es un octavo. Luego, si cada uno de ellos es una décima parte de un octavo, entonces podemos ver que en total aquí hay 50, pero que de la fracción del rectángulo grande, pues evidentemente habría 10 por cada uno de ellos, luego habría 80. Así que de la fracción del rectángulo grande, que es lo que me interesa, porque la pregunta es del sueldo total, y el sueldo, perdón, del pago total que hay que hacer, y el pago total queda reflejado por este rectángulo grande, harían falta no 50, sino 80, otros 30 aquí, 10, 10 y 10, harían falta 80 de estos rectángulos para cubrir el rectángulo este aquí grande que representa todo lo que hay que pagar. Luego, cada uno de estos de aquí, de cada uno de estos rectángulos, si hacen falta 80 para cubrir este rectángulo grande, sería un ochentavo. Luego, cada uno es un ochentavo y hemos dicho que hacen falta 5 de esos rectángulos para hacer los 10 pagos iguales. Por lo que voy a quitar este 50 de aquí, solo por aclarar las cosas. Entonces harían falta 5 de cada de estos, pues serían 5 de un ochentavo, pues serían 5 octavos, ¿vale? Así que esos 5 rectángulos de los que estamos hablando aquí serían 5 octavos del el precio total a pagar por el piso, ¿vale? Y eso sería lo que habría que pagar en cada uno de los 10 pagos de lo que queda por pagar una vez que hemos pagado la entrada que vendría reflejada por esto de aquí, ¿vale? Esto sería lo que queda por pagar. Esto sería cada uno de los pagos, un pago. Este sería un pago, este sería otro pago, un pago más, y así con todos ellos. Bueno, pues este sería el problema resuelto gráficamente. Como vemos, es bastante fácil e intuitivo. La única parte que puede ser un poco complicada es llegar a la conclusión de qué representa cada uno de estos rectángulos pequeños del rectángulo global. Pero como vemos que hacen falta 80 para cubrirlo entero, pues eso significa que cada uno de ellos sería un ochentavo. Vamos a resolver ahora el problema solo numéricamente, sin hacer ninguna representación. Lo que haríamos sería, lo primero de todo, calcular qué es lo que falta por pagar. Entonces aquí, bueno, podemos poner apartado A, pero en realidad solo hay un apartado. Entonces lo que falta por pagar, o lo que queda por pagar, sería la unidad, que es lo que representa el total, menos lo que ya se ha pagado. Claro. Ese 1 se puede escribir como 8 octavos y esto al final daría 5 octavos. Ya tenemos que escribir cada uno de los 10 pagos. ¿Vale? Cada uno de los 10 pagos. Bueno, pues esto sería, hay que distribuir estos 5 octavos en 10 pagos distintos, cada uno de ellos. Bueno, la división la podemos escribir como el producto por el inverso. 10 en realidad se puede pensar como que 10 partido por 1, por eso aquí queda un décimo. Y ya este producto de aquí lo hacemos en paralelo, como solemos decir, ¿vale? Por lo tanto me quedaría 5 ochentavos, que es lo mismo que la misma conclusión a la que hemos llegado ahí. 5 ochentavos se puede simplificar, ¿vale? Y porque tanto 5 como 80 son divisibles justamente entre 5. O sea, 80 sí es un múltiplo de 5. Se podría escribir como un 16avo. Esto habría que hacer una manipulación de la representación gráfica para ver esto.
y trabajar con 16avos. Y no es muy difícil de hacer porque vemos que al coger 5 de estos he dividido cada octavo por la mitad. Entonces, en vez de hacerme falta 8 rectángulos de estos para cubrir el rectángulo grande, me harían falta 16, ¿vale? Me harían falta 16. Aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Por lo tanto, cada pago es un 16avo también. Bueno, pues este sería la resolución de este problema, resuelto tanto gráficamente como numéricamente.